Bienvenidos todos a Devocionales Fuego de Dios. Hoy lunes, qué bendición y qué privilegio el poder nuevamente estar con ustedes conectados y continuar con este estudio que es sanidad interior y liberación. Hoy con un tema espectacular vamos a hablar un poco sobre el temor. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Andrés. Así como dices, siempre para nosotros va a ser una bendición y un gozo enorme poder compartir con todos ustedes estos temas de gran edificación para nuestras vidas, y lo sé que también va a ser para la vida de ustedes. Le damos la bienvenida a todos y les queremos recordar seguir estos contenidos en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube, Devocionales Fuego de Dios, y en Instagram, @Devocionales Fuego de Dios. Recuerda también darle like al video y darle clic a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y estés atento y juntos estudiemos lo maravilloso que es la palabra de Dios. Muy bien, para iniciar vamos a orar y vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo, a pedirle que esté con nosotros, que fluya su presencia, que llene cada Amén. vida y que sea Él enseñándonos como el buen maestro que es. ¿Oramos, Andrés? Claro que sí, Claudia. Y el sábado, este sábado, 3 de octubre, vamos a tener lo que es la clausura, Claudia, del estudio de sanidad interior y liberación. 9 de la mañana, va a ser por Facebook Live, va a ser en vivo, entonces les esperamos. Ojalá que invites a familiares, personas que tengan ese corazón herido, corazones destruidos, con amargura, falta de perdón, orgullosos, envidiosos, celosos, en fin. Pero lo que necesitamos es que haya una sanidad en nuestras Amén. vidas y vamos a tener un tiempo de práctica, va a ser un tiempo práctico, vamos a tener también palabra de Dios, va a Amén. ser un tiempo de ayuno, de oración, va a ser un tiempo en el cual vamos a declarar libertad sobre las vidas, Así libertad sobre es. los corazones. Amén. Entonces, prepárate por este tiempo, porque va a ser en vivo y en directo, y vamos a estar clamando allí por la Así es. liberación y la sanidad. Amén. Entonces, les invitamos, anímense, prográmense. Si tiene turno en el trabajo, trata de cambiar el turno para el otro sábado, pero no te pierdas, que va a ser un tiempo de mucha bendición para nuestras vidas, para tu vida, Amén. para tu familia, para tu casa. Entonces, este sábado 3 de octubre, 9 de la mañana. Así es, por Facebook Live, desde la cuenta Devocionales Fuego de Dios. Así es de que si todavía no sigues la cuenta de Devocionales Fuego de Dios, te invitamos para que lo hagas, para que podamos juntos estar en este tiempo que va a ser de victoria y de triunfo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a orar para que demos inicio. Allí donde tú estás, cierra los ojos y vamos a pedir la intervención del Amén. Espíritu Santo, su Amén, así es. presencia en este tiempo. Amado Amén. Dios, Padre Celestial, te Sí, Señor, bendecimos y te te adoramos. bendecimos, La Señor. gloria siempre es para ti, Amén, la así alabanza es. y toda la adoración. Hoy nos postramos delante de Sí, tu presencia. aquí Declaramos estamos, que no hay Señor. nadie como tú y de que solamente tú eres santo, Amén. santo y santo. Y Amén. solamente tú eres digno, Sí, Señor. digno Amén. y digno de toda la Amén. alabanza, Amén, digno Señor. de toda la adoración y exaltación. Sí, Señor. Espíritu Santo de Dios, te damos la bienvenida en este estudio, Amén. te damos la bienvenida a este En el lugar, nombre de bienvenido porque tú Jesús. estás en medio nuestro, Lo allí donde en la creemos. casa de cada persona Sí, que está Señor. conectada, Amén. manifiéstate por favor con poder, Amén. manifiéstate por favor, Espíritu Santo Sí, de Dios, Señor. que seas Amén. tú trayendo paz, sanidad, liberación. Señor, Amén. corta con toda cadena, En el corta con nombre de todo yugo y todo Jesús. espíritu de temor, todo espíritu de miedo, todo espíritu de incertidumbre, En de el nombre duda, de de Jesús. incredulidad. Ahora los atamos, los reprendemos y los echamos fuera en el nombre de Jesús, Amén. fuera de tu vida, fuera de tu casa, fuera ahora en el nombre Amén. poderoso de Cristo Jesús. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo y nos declaramos en victoria y en bendición. En Amén. el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. El tema de hoy, ¿cómo vencer el temor o el miedo? ¿Sí? Claudia, sabiendo que estamos continuando con el tema, porque Sí. estábamos hablando la vez pasada sobre las influencias Ajá. satánicas y una de las influencias más grandes que hay es la inmoralidad sexual
y otro, una influencia satánica y demoníaca, es el temor. Así es, muy bien, qué bueno que aclaraste eso porque vimos varias, pero de las varias quisimos escoger lo que fue la inmoralidad sexual, que el jueves pasado Sí, estuvimos hablando de ello y hoy vamos a hablar acerca del espíritu de temor. ¿Por qué? Porque es el problema que con mayor frecuencia presenta la gente en cualquier parte del mundo. No escoge edad. Puede no. haber niños incluso que tienen un espíritu de temor. También otra cosa es que en cierto momento de nuestra vida, por circunstancias que se atraviesan, ¿cierto? Hemos sentido algún tipo de miedo y sentir miedo, sentir ese temor momentáneo como una respuesta natural a Sí, algo nuevo o algún peligro o algo desconocido o inesperado no es malo, ¿sí? Ahí no podríamos estar hablando de una influencia de satánica cuando se siente un miedo momentáneo que es natural, ¿sí? Como un mecanismo de defensa hacia sí. ciertas cosas, pero cuando estamos hablando ya de un espíritu de temor, un espíritu de miedo, es cuando ese miedo se vuelve repetitivo, cuando hay miedo por todo, hay un espíritu de temor rodeando la vida de esa persona respecto a muchas cosas, ¿cierto? Cuando ese temor se enseñorea de tal manera de la persona que lo que hace es paralizarlo y impedir que la persona avance. Ahí ya estamos hablando entonces de un espíritu de temor. Así es. Entonces, aprender a ser libres del miedo, Ujú. Claudia, es esencial para alcanzar lo que es el éxito en nuestro caminar, Así obviamente es, en Cristo, total. obviamente y aplica para los negocios, aplica pues para la vida diaria, Ujú, pero porque es un espíritu que quiere detenernos, es un ujú. espíritu que no quiere que avancemos y obviamente en el campo espiritual, como creyentes, como cristianos, el miedo va a impedir de que tú avances en diferentes etapas de tu vida cristiana. Así es. Entonces, el miedo hay que vencerlo, el Amén. temor hay que vencerlo y Amén. entonces vamos a definir qué es el miedo. Así es. ¿Qué es el miedo entonces? Entonces podemos hablar miedo, temor o fobia, ¿sí? Que quede claro eso. Y es uno de los enemigos más peligrosos que enfrenta el ser humano a lo largo de toda su vida acá en la tierra. Al mismo tiempo, tenemos que tener claridad en algo y es que es una de las armas más poderosas y más efectivas que el enemigo usa contra los hijos de Dios, porque aún en la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, hay hijos de Dios que tienen espíritu de temor. Sí, Claudia, y esta es una herramienta, un arma que el enemigo tiene para Ujú, esclavizar la humanidad, mantenerla así, esclavizada, toda hora con miedo, con temor, y ujú. como decíamos ahorita, para que la persona no avance en ninguna de las áreas. Y a causa de esto, muchas personas en el mundo, todo eso es a nivel mundial, como estás diciendo, Sí. Claudia, no tiene edad, no tiene sexo, no tiene nada, eso Ujú. invade cualquier tipo de persona. Todas estas personas sufren lo que es una destrucción material, una degradación a nivel moral, Ujú. psicológico, y hay una aniquilación, este término es muy fuerte, Sí. pero hay una aniquilación espiritual. Y obviamente esto trae unas consecuencias en todas en las Ujú. demás áreas. Ujú. Entonces, Claudia, es triste ver cómo la vida de una persona o toda una familia o quizá una empresa o los negocios o las oportunidades que Dios presentan se acaban o se cierran a causa del miedo. Tremendo eso, Andrés, que nos estás diciendo, porque es que eso del temor es algo que yo personalmente no se lo deseo a nadie, porque yo fui influenciada por el enemigo con un espíritu de temor y creo que esa es la oportunidad para hablarles acerca de mi testimonio y que no lo estoy hablando, como he dicho en otras oportunidades, porque me lo contaron. Aquí fue algo que yo misma viví y que yo misma experimenté y de lo cual hoy todavía cada día yo debo renunciar a espíritu de temor en mi vida, declararlo sin poder, inoperante y tomar la libertad que el Señor me ha dado. Porque desde muy pequeña la palabra favorita de mi madre era qué miedo. Ella empezaba a hacer algo, ay, qué miedo.
o hacía algo, le decían algo, qué miedo. Y yo crecí con eso. Con esa palabra, se metió dentro de mi subconsciente tan fuerte que yo crecí con un espíritu de temor. El enemigo usó eso, aun siendo yo cristiana, aun siendo pastora, pero yo vivía con un espíritu de temor por muchas cosas, muchas. Creo que miedo a perder, miedo a perder la salud, a perder la salud de un hijo, del esposo, miedo a tantas cosas, ¿sí? Y yo vivía una vida cristiana bien, sí, pero mantenía un miedo, una inseguridad, un temor que me inundaba. Y yo quería ser libre de eso, pero ¿qué hice? Yo busqué ayuda psicológica y yo le doy gracias a Dios. Yo misma estudio psicología, pero con todo el amor y el respeto tengo que reconocer que la psicología lo único que hizo fue poner pañitos de agua tibia y que me ayudó muchísimo todo este proceso maravilloso. Yo pensé que lo había superado, sí, pero lo que yo no sabía es que estaba ahí dormido y que estaba ahí porque, como digo, solo se pusieron pañitos de agua tibia. Llega un momento en que el Señor empieza a levantarnos a Andrés y a mí en el Ministerio de Sanidad Interior y Liberación. Y un día nos hicieron una invitación muy especial que hasta el día de hoy damos gracias al Señor por Amén. esa invitación de una mujer de Dios. Nos invitó a la iglesia donde ella se congrega y vimos que era un taller de sanidad interior y de liberación y yo le dije a Andrés, debemos ir a aprender porque es algo que el Señor nos ha venido hablando, nos va a usar aquí en este ministerio. Entonces vamos, aprendamos, miramos cómo lo hacen y al menos fui con esa idea de aprender o fuimos con esa idea. Pero lo que yo no sabía es que al ir allá el Señor me tenía un hermoso regalo y era liberarme por completo del espíritu de temor. Cuando yo pensé que ya estaba libre de eso. Yo pensé que ya eso no estaba en mí, pero el Señor que nos conoce tan bien y que sabe hasta lo más profundo de nuestro corazón y que hay ahí, Él sacó eso a la luz y me hizo libre, porque ese día estando Amén. allá en este lugar fue un tiempo Aquí en Medellín. hermoso, así es, maravilloso, fue un tiempo, no, de gran bendición. Y estábamos allí cuando el pastor empezó primero daban la parte teórica y luego vino esa parte práctica. Y cuando el pastor entonces con su esposa empezaron a decir, hay personas que tienen un espíritu de temor y el Señor hoy los hace libres, mis amigos y hermanos que nos están escuchando. A mí me salió un grito que me salió de las entrañas. Yo no te puedo explicar cómo fue. Un grito que Andrés incluso se sorprendió. ¿Te sorprendiste? Claro, un grito que nunca te había escuchado con ese grito. Así es. Y fue un tiempo muy maravilloso, fue un sábado, como hasta las 4 de la tarde, desde la Sí. Desde mañana, las desde 8. las 8 fue un taller, fue un evento muy hermoso, pero lo más bonito fue lo práctico, la Así es. manifestación del Espíritu Santo Amén. en ese Amén. momento y en ese tiempo. Así es. Entonces, qué bendición y es lo que queremos, obviamente, Amén. ayudarles. Así como Dios trajo a nuestras vidas liberación, entonces también Dios quiere liberar. Amén. Y como hemos hablado, es un tema que poco se habla y poco traban en varias iglesias, pero Dios nos ha venido encaminando, Claudia, como Así es. dijiste, en el ministerio de sanidad interior y liberación. Amén. Y necesitamos que la iglesia sea libre. Amén. Tú necesitas la libertad en Cristo, porque estás atado todavía a hábitos pecaminosos, hábitos de la vida pasada, de la vida anterior, si ya somos nuevas criaturas, pero Amén. es porque necesitamos cortar con esa cadena, Así Claudia. es, amén. Y fue hermoso porque desde ese día yo sentí que salió algo de mí y he vivido momentos difíciles y yo sé que los que me conocen saben que hemos pasado situaciones difíciles, pero hay una manera muy diferente de enfrentar esas cosas, ¿cierto? Y oro cada día porque el sábado en el ayuno les vamos a enseñar
cómo mantener la liberación. Porque muchas veces nos relajamos, ay, yo ya fui libre, qué bendición. Y ya. Y ya, no es así. Hay que mantener esa liberación, hay que guardar esa liberación. Muy bien. Le vamos entonces a decir que el miedo viene de una palabra que se traduce del vocablo griego phobos, que Sí. también significa temor, espanto o terror. El miedo hace que una persona huya, que la persona huya. Otra palabra usada, Andrés, para describir el miedo, ¿cuál podría ser? Hay una palabra también que viene de la palabra deilia. Deilia significa cobardía, también significa timidez. Claudia, y es otra cosa que yo también crecí siendo muy tímido. Y de ahí miedo a que se le burlen, miedo a que se lo gocen, miedo a que lo desprecien o lo saquen de determinado grupo. Y son miedos, Claudia, que todos podemos estar pasando o hemos vivido o quizás en este momento estás viviendo cualquier tipo de miedo, Así cobardía, timidez, espantos. Entonces, y esto hay que vencer. Amén. Ambos conceptos, tanto phobos como deilia, ambos conceptos hacen alusión a un espanto, hacen alusión a un pánico o a un pavor tan grande que nos hace huir, pero también sugiere timidez, cobardía y vergüenza para enfrentar esas situaciones que nos toca vivir, porque es que como seres humanos vamos a enfrentar la muerte de un ser querido, se va a enfrentar situaciones económicas difíciles, se va a enfrentar la enfermedad, sí, porque Jesús dijo, en el mundo ustedes tendrán aflicción, pero confíen, porque yo he vencido el mundo, sí. Hay que tener algo muy claro, y es que el miedo o el temor es lo contrario a la fe. A la fe. Andrés dice mucho esto, la fe viene por el oír, eso dice la palabra, pero Andrés dice, pero el miedo también viene por oír, ¿cierto? Es la fe contraria. Es una fe contraria, es una fe, pero mala, ¿sí? Porque estamos creyendo es algo que el enemigo está susurrando en nuestro oído y que muchas veces ni siquiera está pasando, pero que ya nosotros pensamos que va a ser así y que lo único que va a suceder, porque yo lo vivía, yo pensaba que era eso y que de ahí no podía salir. Sí, Claudia, esa es la fe contraria. Cuando se tiene tanta fe y que la persona dice, me voy a enfermar de COVID, me voy a enfermar de COVID, me voy a enfermar de COVID, y se enfermó de COVID. O me voy a morir joven, me voy a morir joven, ay, sí me voy a morir joven, y con toda seguridad tiene tanta fe que se va a morir joven. Santo Dios. Entonces, esa es la fe contraria. Tiene tanta fe, pero en esas cosas o en esos aspectos tan negativos para la vida que se le cumplen. Entonces, el temor es un peligro. No. Es el arma de Satanás, como explicamos, entonces fuera todo temor. Amén, amén. Y aquí en lo que estás diciendo, Andrés, vemos un ejemplo tan claro en Job. En Job 3:25 es un versículo que a mí me cuestiona, me lleva a reflexionar, es un versículo y yo quiero que lo leamos. Job 3:25 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Cuando yo leo este versículo que el Señor me lo da en esa etapa de mi vida, yo decía, Dios, es que yo con lo que estoy pensando estoy atrayendo esas cosas. Y antes por el amor y por la misericordia del Señor, eso que yo pensaba tan horrible no se dio y ni se dará. En el nombre poderoso de Jesús, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con este versículo? Job vivía rodeado de un temor. Él mismo lo dice, el temor, ahí dice, el versículo 25, el temor que me espantaba me ha venido. Entonces aquí nos da a entender que él tenía temor por sus hijos, que de pronto no fueran a morir, tenía temor de perder tal vez su salud, tenía temor de perder toda su posición bienes económica. ¿Y qué pasó? Le sobrevino. Tremendo. Y es un ejemplo claro en la Biblia, Claudia. Entonces, ese temor hay que echarlo fuera. Amén. Y declarar la palabra de Dios sobre tu vida. Es que hay promesas de Dios en la Biblia, hay más de 4.000 y dicen que hay muchísimas más los estudiosos.
y nos aferramos al temor y creemos y seguimos confesando y declarando lo malo. Entonces hay que inmediatamente, cuando llegue ese pensamiento, esa mala influencia, cortarla con una promesa de Dios, con palabra de Dios. Es. ¿Quién es un cobarde? Alguien que carece de valor, que tiene miedo, temor de actuar y por tanto el temor lo paraliza. ¿Quién es un valiente, Andrés? Es alguien que se esfuerza, es alguien que está decidido, es una persona que aunque pueda sentir miedo, se sobrepone y actúa. Es que hay una definición de valiente, Claudia, Sí. y el personaje es alguien cómico, pero él habla sobre que el héroe, el superhéroe no es aquella persona que se siente valiente y enfrenta. Ser valiente es aquella persona que siente temor, y con ese temor y con ese miedo se enfrenta a esa situación. Es una persona valiente y eso lo definió Roberto Gómez Bolaños hablando del Chapulín. Y es una definición que ha trascendido y tienes verdad, es una verdad. Persona valiente que aunque sienta miedo, enfrenta. Y muchísimo mejor nosotros que contamos con la ayuda de nuestro Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra mí? Y nos vamos a enfrentar esa situación. Así es. Yo creo que un ejemplo claro también acerca de eso, de ese valiente, es un Josué. ¿Ustedes creen que para Josué era fácil, primero, reemplazar a Moisés? No, para nada. Segundo, él entrar a tomar posesión de la tierra prometida, o sea, significaba guerra, significaba pelear, significaba que iba a perder a muchos de su ejército. Sí. Por eso el Señor viene y le dice, esfuérzate y sé que valiente, no tengas miedo, porque obviamente había un temor. Pero ¿qué hizo Josué? Sí, yo tengo este temor, pero mayor es el que está conmigo. Voy pero para adelante. Sí, lo que estaban diciendo, hay un temor, no hay puede decir que no, pero lo enfrenta, no se esconde ni se paraliza frente a ese temor. ¿Qué nos dice 2 de Timoteo 1:7, Andrés? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de cordura o de dominio propio. Así es. Entonces, mire, según este pasaje que nos comparte Andrés, según la palabra de Dios, el miedo es más que un sentimiento y es más que una emoción. El miedo es un espíritu. Ahí lo dice claro. No nos ha dado Dios espíritu, en otras versiones dice temor. Claro, temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero mire que viene hablamos al principio del significado, temor, cobardía, vergüenza, timidez, viene a ser como sinónimos. Así es. Muy bien. Entonces ese espíritu de miedo, de temor, lo que viene a hacer es a frenar nuestro actuar y hacernos huir de los desafíos que nos presenta nuestra vida. Junto con el temor viene otro espíritu, que es la intimidación. Que causa que actuemos con cobardía. Su meta final es esclavizar y es castigarnos, no solo físicamente, sino emocional y espiritualmente. ¿Por qué decimos eso? Porque el espíritu de temor trae enfermedad. Se descompensa el sistema nervioso, se descompensa las defensas del cuerpo. Emocional es lamentable porque siempre se vive en una zozobra, en un miedo, una ansiedad, no se disfruta, puedes estar ahí, pero tu mente estar pensando en lo que va a pasar, ¿sí? Y espiritualmente, como dijo Andrés ahora, viene una aniquilación espiritual. ¿Por qué? Porque es lo contrario a la fe. Y la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Muy bien, ¿qué dice Romanos 8:15? Dice, pues no habéis recibido espíritu de servidumbre para recaer en el temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¡Qué belleza! Ese versículo ha sido un versículo que he tomado para mi vida cada día.
yo no vuelvo a ese espíritu de temor porque tengo un padre, tengo un papito Dios. Abba, esa Sí, palabra en el original es papito, llamado con dulzura a nuestro Padre Celestial, aunque muchos digan de que es irrespetuoso decirle papito, pero en el original de esa palabra es dulzura hacia nuestro Dios, como lo hace un bebé con su padre, ¿sí? sí. Entonces, ese versículo nos dice que la única forma de destruir y de acabar con ese espíritu de temor es usando armas espirituales y es reconociendo que ya somos hijos y Amén. que como hijos estamos guardados en el hueco de su mano y que pase lo que pase, Él tiene cuidado de nosotros. Eso es lo que significa esta palabra. Bueno, ¿y cuál es el origen del temor o miedo, Claudia? Y Ujú. vemos que el diablo o Satanás inventó el miedo. Total. Es con base Ujú. al miedo que sostiene todo su imperio. Es con base al miedo. Así es. Entonces el enemigo tiene en el temor y la mentira sus armas más poderosas. Así Mira que en la es. Biblia dice que él es el padre de la mentira. Total. Entonces él trabaja con el miedo, o sea, con el temor y con la mentira. Es que ahí están unidas porque un espíritu de miedo, de temor, es inculcado por las mentiras que él dice. Claro, Entonces él empieza a susurrar a tu oído a decirte, usted se va a morir joven, ay, usted se va a y son enfermar, mentiras. usted no va a avanzar, ay, usted no va a salir de esa situación, usted lo que tiene, mire, le sale un granito y ya la persona está diciendo no, entonces ya el enemigo le empieza a decir, no, eso es un cáncer, ¿sí? Mire, por eso dice que en la mentira y en el temor, él tiene las bases de su imperio, Sí, porque es impresionante. O la misma mentira cuando viene y le dice, eso no es pecado, no, no tiene nada de malo que haga eso es muy normal que lo haga. y es una Ujú. mentira. Y es una mentira porque él es padre de mentira. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Dónde es el origen del temor? Clarito, el origen del temor está en la mentira. Ahí está, la mentira de Satanás y que él es el autor del temor. Pero hay Eso que, no viene de pero hay que Dios. tener claro que vino a la tierra alguien más poderoso y vino Aleluya. alguien más fuerte Amén. Así que es. Satanás, y es Jesucristo, Amén. el mismo Dios, el Hijo de Dios hecho hombre, quien lo venció y lo Amén. despojó de su armamento. Y eso lo vemos Amén. en Lucas 11, vamos a buscarlo y leerlo. Ujú. Lucas 11, 21, 22. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le Amén. vence, le quita todas sus armas y en que había confiado y reparte el botín. Viene Gloria a alguien más Dios. fuerte y ahí fue cuando Jesús vino siendo más poderoso, más fuerte y lo venció. Por eso tú hoy no tienes que vivir esclavo, un espíritu de temor, porque tú ya eres libre, porque vino uno más fuerte que él, lo venció y lo puso bajo el estrado de sus pies. Nosotros somos más que vencedores y en nosotros ya no hay temor, ya no hay temor y no somos esclavos del temor, porque Cristo mora en nosotros y Él nos hizo libres. Amén. Y hay que tener claro que Jesús lo venció, Ujú. lo destruyó en la cruz del Calvario Así y es, así lo destruyó a él y a todo lo que él tenía en el imperio. así es, Lo que fue, venció la muerte y nos rescató a todos nosotros y nos dio una vida juntamente con él. así Esto es lo que es. dice en Colosenses 2, 14 Y 15. y 15, que Ujú. dice, cancelando el documento de deuda en contra nuestra, que consistía en ordenanzas y que nos era adverso, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Y despojando a los principados, ahí Aleluya. está, y Amén. despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Jesús entonces le quitó toda la autoridad Sí, a Satanás, lo destronó y Jesús venció y por su muerte y por su resurrección le arrebató al sí. enemigo las llaves de la muerte y del Hades para hacer a la humanidad libre de todo temor. ¿Por qué decimos esto? Porque ¿cuál es la raíz del miedo? Tremendo. La raíz del miedo, Claudia,
la raíz principal del miedo es el temor a la muerte. Total, no busque otra. La raíz del temor es el temor a la muerte. Ahí está. Porque cuando tienes temor a un accidente, ¿en qué estás pensando? En que te vas a morir. Sí, Cuando tienes temor a una enfermedad, ¿en qué estás pensando? Que te vas a morir. sí. Entonces, la raíz principal del temor es el temor a la muerte. Y por eso esa cita de Apocalipsis que creo que le hemos mencionado a Andrés, cuando dice, y ellos le han vencido por la sangre, por el testimonio y porque no tuvieron temor a perder sus vidas. Cuando nosotros como hijos de Dios perdemos temor a morir porque estamos seguros de nuestra salvación, a dónde vamos, dónde es nuestro destino eterno y final, no hay temor a morirnos. Como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. Y también Pablo decía algo, yo voy a servir a Cristo, sea en vida o sea en muerte, yo voy a estar con Él, en mi vida sirviéndole y cuando muera también voy a estar con Él. Entonces ahí, cuando hay temor a todas estas cosas, es porque la raíz principal es un temor a morir. Es que el miedo a la muerte o a morir hace que todo hombre y toda mujer, adultos, jóvenes, ancianos, niños, que no conocen a Jesús, permanezcan esclavizados por el diablo. Así Y eso es lo que dice Claudia en Hebreos 2:14, que por acá lo tengo, dice, así que por cuanto los hijos han tenido en común una carne y una sangre, él también participó igualmente de lo mismo, para que por medio de la muerte destruir el poder al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahí está, es que no lo estamos diciendo nosotros, lo dice la palabra. El que tiene espíritu de temor, porque tiene miedo a la muerte, está esclavo. Esclavo. Es esclavo, lo dice la palabra de Dios. Mire, sin embargo, nosotros los creyentes que ya hemos sido libres, que ya hemos sido salvos, que nosotros hemos confiado nuestra vida, nuestra eternidad al Señor, muchos de ellos hoy siguen negándose a apropiarse de los beneficios Sí. de la cruz y por eso siguen estando atados a un espíritu de temor. Tremendo. Vamos a ver entonces ahora los síntomas del temor o del miedo, Andrés. Bueno, un síntoma de temor o de miedo, el principal o el primero que uno reconoce inmediatamente es que el corazón comienza a latir más seguidito, más rápido. Ese es uno de los primeros síntomas al miedo, porque en algunas empresas hacen la prueba del polígrafo, esto que comienzan a notar las palpitaciones. Cuando una persona está mintiendo o tiene miedo, comienzan a sentir las palpitaciones en el corazón y en todas las partes se acelera. Entonces, esto es uno de los primeros síntomas del miedo o temor. El cuerpo físico se estremece, es otro síntoma. Hay un estremecimiento corporal, hay una confusión mental. Ahí es cuando los cables no nos cuadran o no les cuadra, entonces hay una confusión y hay una, ¿cómo se dice? Como una desconexión con la realidad. Sí, y por ejemplo se está trabajando, pero está en otra cosa y sale haciendo cosas que ni siquiera tiene esa que es la hacer. palabra. Sí, por eso dice que hay confusión mental, porque el miedo lleva a eso. El miedo lleva a que tú estás haciendo algo, pero a la vez estás pensando en eso que el enemigo te está diciendo que tienes temor y te equivocas en tu trabajo, haces lo que no es, se te queman las cosas en la casa, una cantidad de cosas horribles que atrae ese temor. Y otro síntoma muy común, Claudia, es, por ejemplo, daños estomacales. Total. Cuando alguien va a una entrevista de trabajo o lo llama al jefe o no se tiene ese temor o ese miedo, entonces inmediatamente tiene deseo de ir al baño. Total. Entonces, o náuseas, vómitos. Náuseas, problemas estomacales, del problema digestivo. Así es. También hay un desánimo, hay una frustración, hay un sentimiento de frustración, tristeza. Entonces los miedos se basan muchas veces
en cosas que no son reales, Claudia. Ahí está. Y porque ahí está hablando de la Ujú. mentira de Satanás, Así es. que son producidas por el espíritu de miedo que ataca el pensamiento con mentiras, pero ¿cuál es la buena noticia, Claudia? Ajá, la buena noticia la encontramos ahí mismo, donde lo leíste Ah, sí, ahora, en Hebreos 2, en Hebreos capítulo 2:15, 2:15. aquí lo tengo. Ujú. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte están durante toda la vida sujetos a servidumbre. Librar. Ah, La buena noticia es que hay liberación, hay amén, sanidad, hay así es. liberación de todo espíritu de temor, Gloria a liberación de Dios esta por eso. esclavitud. Así es. Lo único que hay que hacer es venir al Señor. Por su misericordia, Él me llevó a ese lugar. Él permitió que yo fuera, que me hicieran esa invitación, que aceptáramos la invitación, que fuéramos, que estuviéramos allí. Y Él vino y desarraigó, porque eso no fue solo el grito, porque ya luego cuando se hizo la administración más personalizada, allí nadie me conocía, era la primera vez que íbamos a esta iglesia. Y cuando se acercan y me dice, el Señor hoy te está liberando de un espíritu de miedo y de temor que has tenido desde tu niñez. O sea, eso fue algo hermoso, que uno sabe que es la intervención divina, que ahí no hay nada humano, porque allá nadie me conocía a mí. Entonces el Señor te está liberando un espíritu de temor aún desde tu niñez, has crecido con esto, pero hoy el Señor te hace libre. Yo empecé a vomitar, mejor dicho, lo que no había vomitado en toda mi vida, ¿sí? Y yo salí de allá, obviamente, como desmadejada, yo salí sin fuerzas, pero con una alegría, con un gozo, Se quitó un peso de con una encima. libertad. O sea, yo me sentía ese día como que hubiera vuelto a nacer. Eso fue algo tan lindo, y lo estamos hablando porque aquí se ha vivido. O sea, yo lo viví y no me da pena decirlo, no, porque yo lo cuento como testimonio del poder de Dios, y también como testimonio porque muchos dicen, no, yo cristiano, ¿cómo me van a dar a mí esas cosas? Sí, yo cristiana de mucho tiempo, hija de Dios, pastora, con ministerio, y tenía un espíritu de temor. Y no me da Tremendo. pena decirlo, ni de reconocerlo, pero tampoco me da pena decir que el único que me liberó fue el Señor Jesucristo. Él rompió esas cadenas, Él me hizo libre, libre soy en Él, en el nombre de Jesús, porque ni la psicología, ni medicamentos, nada, solo Él me hizo libre. Entonces, si me hizo libre a mí, lo puede hacer también contigo. Él lo quiere hacer, y por eso tú hoy estás escuchando este programa, y el sábado vamos a estar en ese ayuno, haciendo esa oración de renuncia a todo espíritu de temor que haya en tu vida. Amén. Bueno, vamos a ver entonces los tipos de miedos, temores o fobias, los más comunes. Entonces vamos a ver el primero, ataques mentales. Sí. Entonces vemos que la mente del ser humano es un campo de batalla, y el enemigo es especialista en bombardear esa mente, ese campo de batalla, día y noche, a toda hora, con pensamientos de temor. Así es. Cuando las personas están sin sueño y llegan pensamientos, y no son pensamientos buenos, comienzan a llegar pensamientos de maldad, de enfermedad, de Así escasez, es. de pobreza, de enfermedad, de muerte. Esos pensamientos son de parte del enemigo. Total, así es. Pongo el ejemplo que de noche, pero puede En pasar el en el día, a toda hora. total, así es, a uno haciendo otras cosas, y esos pensamientos pueden llegar. Y el segundo son los ataques físicos. Entonces vemos que los tipos de miedo, temores o fobias más comunes son dos: los ataques mentales y los ataques físicos. El miedo causa preocupación, causa ansiedad, y esto afecta al sistema nervioso, como ya lo habíamos dicho, y provoca la secreción de jugos gástricos, porque muchas personas, lo decíamos, el miedo les da también por vomitar, daño de estómago, todo esto, y eso da como resultado úlceras estomacales. Y también científicamente está comprobado que el miedo, el temor, todo lo del sistema nervioso puede provocar otros tipos de enfermedad, incluso cáncer, ¿sí? Entonces, el miedo también produce en la parte física lo que son insomnios, los ataques de pánico tan comunes hoy.
en nuestra sociedad. Se ven muchísimo personas con ataques de pánico, la depresión, incluso la hipertensión pueden ser provocadas por ese miedo y por ese temor. Claudia, es más, hasta el suicidio. Ujú. El suicidio es otra consecuencia del miedo, del temor, el no ver más salidas ante determinada Así es. situación, con ese miedo de afrontar de pronto alguna situación, el enemigo trae mentiras o le lleva mentiras a la mente y que la única manera de la solución es la muerte, el Así es, suicidio. qué triste. ¿Cómo ser libres de todo temor? Vamos a ver algunas formas, vamos a ver 6 maneras en cómo ser libres del espíritu de temor. Lo primero, vivir un amor maduro, con poder y dominio propio, como dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18. 4:18 dice, primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera al temor, porque el temor comporta castigo y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Tremenda esta palabra. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Quién es el perfecto amor? Dios. Porque la palabra de Dios dice que Él es amor. El mismo Juan nos lo dice ahí en su carta. Entonces, tener la revelación del amor del Padre nos lleva a confiar plenamente en Él. Solo de esta manera podemos vencer el espíritu de temor. ¿Cómo? Porque nosotros entendemos que pese a lo que pase, a lo que enfrentemos, cualquier circunstancia, nosotros como hijos de Dios estamos seguros en Él. Y que siempre su voluntad para nuestras vidas es buena, es agradable y es perfecta. Y que su palabra dice que los pensamientos que Él tiene para nosotros son pensamientos de paz y no de mal. Debemos entender que como humanos atravesamos cosas dolorosas, pero que en medio de atravesar ese valle, Él prometió ayudarnos, sostenernos. Él dice, en Corintios Pablo dice que Él no pondrá una carga que nosotros no seamos capaces de resistir y que junto con esa prueba Él también va a dar la salida. Cuando empezamos a interiorizar todo esto, vienen las pruebas y las podemos ver de una manera muy diferente, muy diferente. Muy bien, entonces el segundo punto de cómo ser libre de todo temor, vimos que vivir un amor maduro. Así Y el es. segundo sería vivir en espíritu de amor, y lo acabamos de leer. Así es. El amor vence el miedo. Amén. El amor, el perfecto amor vence todo temor. El verdadero amor es Dios, porque Así Dios es. es la fuente de amor, Dios es amor, y si estamos en Él no hay temor. Amén. Entonces necesitamos Amén. refugiarnos en Dios. Así es. Entonces, vivir en espíritu de amor. Amén. Y lo tercero es vivir en espíritu de poder. Y tenemos 2 citas. La primera es en Hechos, capítulo 1:8, cuando dice, recibiréis poder Amén. cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nosotros ya tenemos ese poder obrando en nuestras vidas. Entonces necesitamos vivir en ese poder, levantarnos en la autoridad que el Señor nos ha dado. ¿Y cuál es la otra cita, Y Andrés? saber, Claudia, que la palabra de poder es dunamis, Sí. dinamita. Es un poder, es una explosión. Así Entonces es. es un poder de dinamita. O sea que tú tienes el poder en Cristo, el poder porque tú estás lleno del Espíritu Santo. Amén. En Él hay poder, un poder dinamita que explota, es explosivo. Así es. Y la otra cita es Mateo 28, versículo 18, que dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Así es. Toda la autoridad le ha sido Toda dada. la autoridad le fue dada a Jesús, pero ¿sabe qué es lo más lindo? Que nosotros como hijos de Dios caminamos bajo esa autoridad delegada de Dios, Amén. bajo la autoridad delegada de Jesús. Entonces el enemigo tiene que huir.
Tú no tienes que huir ante él ni ante un espíritu de temor, sino que es al contrario. Él tiene que huir, pero tú tienes que apoderarte de ese poder que Y el de esa Señor ya te ha autoridad. dado y de esa autoridad que el Señor ya te ha dado. ¿Cuál es el cuarto, Andrés? Vivir en espíritu de dominio propio. Así es. Mantener nuestra mente fija en Dios y en su palabra. Eso nos va a ayudar a vencer el temor. Amén. Entonces, vivir en el espíritu del dominio propio. Pedirle mucho al Espíritu Santo. Esto es un fruto Así del es. Espíritu Santo, que es la templanza, el Amén. dominio propio, y abarca esto. Amén. Que cuando llegue la situación difícil, el momento de la prueba, cuando llegue algo inesperado, no actuar por emoción así a la ligera, muertos de miedo, sino Espíritu Amén. Santo, dame el dominio propio, así pensar bien antes de actuar y tomar las mejores decisiones. Amén, así es. Lo quinto es saber que el Señor prometió estar siempre con nosotros. Amén. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y tan hermoso que es que cuando Él se va, nos envía a su Santo Espíritu. Y su Santo Espíritu ya mora con nosotros. Tenemos al mejor amigo, al mejor consolador, al mejor consejero. Amén. Entonces no hay de qué temer. Y por último, Andrés. Claudia, y estos también todos son muy importantes, todos, pero este también es muy importante, y es poder tomar la decisión de renunciar a todo espíritu de miedo. Amén. Tú tienes, es que solamente en ti está el poder de tomar Amén. esa decisión o Así esa es. determinación. Yo renuncio a todo miedo, yo renuncio a miedo a las alturas, yo renuncio a miedo a estar solo, yo renuncio a A la estar, muerte. renuncio a la muerte, al miedo a la muerte, yo renuncio al miedo a la enfermedad, porque yo sé que Dios está conmigo. Pues hay que Amén. renunciar, Así toma es. la decisión, En y el yo nombre debo de renunciar Jesús. a todo espíritu de miedo Amén. y a todo espíritu de muerte. Así Y es. confiesa esta cita que ya la leímos, porque Dios no me ha dado espíritu de temor. Así Es verdad, Dios no nos dio espíritu de temor, y Dios no te dio temor. Así Dios es. te dio un espíritu de poder, De amor y y de dominio propio. propio, que ahí está la clave, Así bíblicamente. es. Amén. Entonces, tomemos la decisión Así de renunciar es. a todo temor, echarlo fuera de nuestra vida, y comienza ahora a vivir una vida en victoria, Amén. con los ojos puestos en el Señor Así Jesús, es. sabiendo que vamos a pasar aflicciones, sí, pero tener la certeza, la tranquilidad, la paz, esa seguridad de que Dios está conmigo y de que Dios me va a sacar de esa situación. Amén. Así es. Muy bien. Vamos a orar, a darle gracias al Señor. El sábado estaremos haciendo oración de renuncia a todo espíritu de temor. Amén. ¿Sí? Pero hoy vamos a orar, y allí donde tú te encuentras, si tú estás siendo influenciado por un espíritu de temor, ahora dile ahí, yo renuncio Amén. en voz alta. Yo renuncio. Yo renuncio a todo espíritu de Amén. temor Amén. puesto por Satanás, Amén. que quiere venir a paralizar mi vida, a paralizar mi mente, a paralizar mis emociones, a paralizar mi avance. Yo ahora lo declaro sin poder, Sin lo poder. declaro inoperante. En el nombre poderoso de Jesús me declaro libre Yo me y declaro más que libre y vencedor más que vencedor, en Cristo Jesús, vencedora. porque no hay en mí temor, sino Amén. que el Señor me ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, porque yo estoy en Dios y Dios es amor, y en el amor y en ese perfecto amor echa fuera el Amén. temor. Fuera Y todo yo temor. sé que mi vida, mi familia, mis hijos, mis finanzas, todo lo mío está asegurado y guardado en Cristo, y que nada de lo que venga a mi vida es casualidad ni cogí a Dios por Amén. sorpresa, sino que Él está al control de todo. En el nombre En el poderoso nombre de poderoso Jesús. de Jesús. Amén Amén. y amén. Gloria a Dios. Muy bien, un fuerte abrazo para todos ustedes. Les amamos en el amor de Cristo. Compartan este video con otras personas, que les va a ayudar mucho este estudio. Y el jueves, atentos, porque vamos a estar viendo los campos de batalla.
donde peleamos las batallas. No te lo pierdas para que estemos preparados para el ayuno del próximo sábado. Bendiciones. Chao, bendiciones.